El autoconocimiento nos sirve para descubrir o detectar tus formas de pensar, tus condicionamientos y tus creencias. Eso es en palabras simples. Ahora, ya que desde estos condicionamientos y creencias estamos, y voy a poner entre comillas, inconscientemente actuando y tomando decisiones. Y esto, Pedro, nos lleva a resultados. Los 3 resultados básicos que la gente conoce en su vida, los voy a poner aquí en un gráfico muy simple. Voy a ponerlo acá. Aquí están los 3 resultados que las personas podrían tener. Dinero, ¿cierto, Pedro? Amor y salud. Y salud. ¿Qué serían las 3 áreas básicas de cualquier persona? ¿Qué te parece? Fantástico. Entonces, ¿qué pasa con esto, Pedro? Cuando las personas, vamos a llamarlo así, no están conformes, vamos a ponerlo acá para que quede mucho más claro, no están conformes con estos resultados, ¿ya? Claro, porque uno puede decir, sucede que tengo temas en el dinero, mira, ahí lo está poniendo muy bien, ahí cae, tengo temas en el amor y tengo temas en la parte de la salud. Entonces, cuando yo no estoy conforme con estos 3 resultados, Pedro, encuentro yo una necesidad, que es hora de analizar y estudiar por qué de alguna otra forma no tengo estos resultados, ¿cierto, Pedro? Lógico. Claro, entonces yo creo que todo el mundo puede entender y decir, bueno, estos resultados que yo tengo, porque mira, lo puedo decir de otra manera, mira, Pedro, imagínate que lo pongo muy negativo, mira, nadie quiere ser pobre, nadie quiere estar solo sin amor y nadie quiere estar enfermo, ¿cierto, Pedro? Lógico. Ya, pero sucede que justamente en estas 3 áreas que están ahí, maravillosas ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, bueno, pero yo no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? A través del autoconocimiento, yo empiezo a entender cuáles son mis comportamientos y me vuelvo más consciente para poder tomar otras decisiones y otras formas de actuar. Porque lo que hay que dejar claro acá, Pedro, es que nosotros tenemos resultados, y lo pongo en una forma muy simple, debido a las decisiones y a las formas de actuar que nosotros tenemos. Pero te fijaste, Pedro, que dije inconscientemente, porque parece que estamos conscientes, pero eso no es así, porque nadie conscientemente quiere ser pobre, No. ni nadie conscientemente quiere estar enfermo, ni nadie conscientemente quiere estar sin pareja y estar solo. Entonces aquí, Pedro, es donde viene este tema tan importante del tema del autoconocimiento o el conocimiento de sí mismo. Es decir, ¿cómo puedo descubrir o detectar las formas de pensar, los condicionamientos y las creencias que tengo para poder, que estoy tomando estas decisiones y obteniendo estos resultados? Entonces, mira, el tema tiene que ver con ese punto, que es lo que vamos a conversar hoy día. Espero que haya quedado claro el concepto de autoconocimiento, que es tremendamente necesario. Entonces, dejando claro algo, sí, Pedro, por si acaso, quizás fui muy básico acá, pero lo puedo explicar un poco más profundo, esto que está aquí, porque lo puse así, Pedro, para que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Salud, dinero y amor. Lógico. Pero mira, si yo me voy un poco más profundo, uno podría decir, ¿qué es lo que es el dinero? El dinero, en el aspecto más profundo, Pedro, sería el tema de la vocación, de la profesión, del trabajo y del dinero. Pero te fijaste que puse vocación, algo mucho más profundo. No es solamente tener un trabajo, ni solamente tener dinero. Entonces uno dice, ¿por qué he tomado decisiones donde yo
en este campo, que sería el campo profesional, de mi trabajo, de mi vocación, yo podría no tener los resultados que yo quiero. Eso sería una parte. Mira esta otra área, Pedro. Yo le puse amor, pero para que se entienda bien, desde este concepto sería lo primero el autoestima, el amor por sí mismo. Y después entraríamos a todo este tema, si quieren mirarlo así, todo lo que es las relaciones familiares y también podríamos hablar de las relaciones amorosas. También aquí estarían las amistades. Claro. Y en el otro lado, ¿cierto, Pedro? Claro, porque nosotros nos relacionamos con las personas. Totalmente. Y por otro lado tenemos la salud, pero esta salud, fíjate, tiene que ver mucho, Pedro, con la vitalidad, con la energía. Pero también, Pedro, te das cuenta que mucha gente puede estar tremendamente estresada y a veces no tener claro. Ahora, no sé si te das cuenta que yo puse el dinero aquí al centro, porque yo le explico a la gente que el dinero es amor por sí mismo y el dinero es salud. Me dice la gente, pero ¿cómo tan práctico? Observa, cuando usted tiene algunos temas de dinero, no me va a decir que se quiere tanto, porque hay mucha gente, Pedro, que cobra mucho menos o tiene un trabajo donde le pagan, bueno, algo muy bajo. Y al mismo tiempo, Pedro, esto genera un gran estrés. Y yo creo que mucha gente debe tener súper claro que el tema de las deudas o los endeudamientos generan un estrés tremendo y generan mucho cortisol, que es justamente la hormona del estrés. Entonces Claro. es tremendamente importante, Pedro, decir, bueno, ¿cómo yo puedo equilibrar de alguna u otra forma o balancear estas tres áreas? Y eso es lo que hace el autoconocimiento. O sea, el autoconocimiento en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a identificar o va a descubrir cuáles son las formas de pensar, condicionamiento y creencias que me hacen tomar estas decisiones y actuar así. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a explicar hoy día, Pedro? Que justamente yo puedo utilizar una herramienta. Existen varias herramientas, pero podemos utilizar una herramienta para conocerse. Y esa herramienta para conocerse, la voy a anotar acá, es justamente, vamos a ponerla acá completa, mira. Esa herramienta se conoce como la Aritmosofía. Claro, aritmosofía. Aritmosofía. La Claro, sabiduría. la sabiduría, exactamente, la sabiduría de los números. Números. Entonces, desde aquí lo que yo puedo contar hoy día en este programa es que el autoconocimiento es tremendamente importante por lo que estuvimos conversando y cómo yo puedo conocer de alguna otra forma o puedo detectar estos pensamientos, estos condicionamientos y estas creencias que me hacen tomar decisiones y actuar de cierta manera mediante la sabiduría de los números. Y ahí, Pedro, es donde yo te puedo comentar justamente que, bueno, lo hemos dicho ya anteriormente, Pedro, yo estoy dictando justamente un ciclo de talleres con respecto a este tema, donde Aritmosofía. de la aritmosofía, que ahí está justamente que dice el ciclo de talleres, ¿cierto? Autoconocimiento a través de la sabiduría. Autoconocimiento a través de la sabiduría de los números, ciclo de talleres del profesor Felipe Caravante. Que muy bueno. Y el taller número 1 el jueves 19 de agosto, el taller número 2 el jueves 30 de septiembre, taller número 3 28 de octubre y taller número 4 2 de diciembre y se fue el año, profesor. Así es, Pedro, está pasando muy rápido. La aritmosofía del tiempo es esto. Claro, entonces mira, ¿qué es lo que pasa acá para que la gente tenga claro? Los números tienen un gran poder para que la gente se pueda conocer. Los números se conocen como clarificadores de la realidad y también ordenan, es decir, clarifican y ordenan a las personas. Entonces, cuando uno dice, bueno, en el fondo usted está hablando que si yo, ¿cómo puedo detectar, cierto? Estas formas de pensar, estos condicionamientos y estas creencias de donde yo tomo decisiones y tengo resultados, ¿cómo yo puedo identificar? Porque lo dijimos recién, nadie quiere ser pobre, nadie quiere estar enfermo, ¿cierto? Y nadie quiere estar solo sin amor. Entonces está pasando algo dentro de mí desde donde yo estoy tomando decisiones. Entonces, mira, ¿qué es lo que
¿qué es lo que yo hago cuando hablo desde el autoconocimiento, teniendo un gran respeto por los números? Hago algo muy simple, mira. Le digo a las personas lo siguiente. Lo vamos a notar también acá, como idea general. Oye, Constanza Wood dice, profesor, ¿cómo puedo obtener información de los talleres? La acabamos de poner en pantalla, vamos a ponerla de nuevo para que puedas copiar dónde están los talleres y ahí, muchas gracias. Más información en escuela@felipecaravante.com y el teléfono más 569-4926-0568. Y que ahí... Claro, ahí pueden llamar y ahí les van a contestar y pueden escribir y ahí les van a dar toda la información que ustedes deseen. Así es. Bueno, muchas gracias por poner la información. Y bueno, vamos a decirlo en una palabra simple antes de meterme ya de lleno un poco a explicar el tema, cómo puedo hacer el autoconocimiento a través de los números. Mira, lo vamos a decir así, Pedro. Hemos dicho ya en varios programas acá que estamos en un año 5, 2021 al sumar da un 5, y ese número que nos indica nos está hablando de un cambio y transformación. Entonces uno le dice a la gente, si usted quiere transformar su vida, que podría ser salud, dinero y amor, primero usted se debe conocer. Porque si usted se quiere transformar, primero se tiene que conocer. ¿Conocer qué me va a decir usted? Tiene que conocer por qué toma usted estas decisiones y por qué actúa de esa manera. Eso es lo que usted tiene que identificar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los números nos permiten hacer esa identificación para conocer por qué usted actúa así y cuáles son los pensamientos que usted tiene. ¿Y esto cómo lo hacemos, Pedro? Mediante algo muy simple, que es un código numérico. ¿Ya? Entonces, mediante un código numérico, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En el fondo, podemos identificar, ¿ya? Y uno dice, este código numérico me va a identificar y qué información me va a dar. ¿Ya? La aritmosofía explica lo siguiente, Pedro. Nosotros, a través del nombre completo de una persona, que es tu familia, por ejemplo, en el caso yo no, Pedro, ¿tú tienes segundo nombre? No, Pedro nomás. Pedro. Claro, entonces, ¿y tu otro apellido cuál es, Pedro? Pedro Engelbrater, Belarra R-A-T-T-E-R. Claro, entonces diríamos Pedro Engelbrater, sería la familia de Pedro, y de ahí nosotros sacamos un código numérico. Y la fecha de Pedro la has dado varias veces, creo que es 28 de agosto, ya luego para que sepan todos, para que me hagan un buen regalo, de 1950, cumplo 71 años. Ahí pasando el dato, Pedro, perfecto, quedamos súper bien. Ni que fuera palo blanco, Pedro, no yo. Perfecto, entonces, para todas las personas que están acá, el nombre completo, Pedro Engelbrater, más la fecha de nacimiento, 28 de agosto de 1950. Perfecto, entonces nosotros, entre el nombre y la fecha de nacimiento, nosotros sacamos un código numérico de Pedro. Y ese código numérico, ¿de qué nos va a hablar? Ya, lo primero que nos va a decir este código numérico, nos va a hablar de cuáles son las cualidades y las capacidades que tiene Pedro. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Que cuando él tenga cuáles son sus cualidades y capacidades, la idea es que él las pueda desarrollar y las pueda fortalecer. Bueno, dicho de otra forma, Pedro, estos serían tus fortalezas. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar una muy simple solamente por tu fecha, por tu día de nacimiento. ¿Qué te parece? Como mis talentos, por ejemplo. Como tus talentos. Claro, estas fortalezas o estas capacidades de cualidad uno podría decir, la persona por nacer el 28 del 8 de 1950, él tiene un gran talento y una gran capacidad. ¿Cuál es? Una de ellas es que es una persona que puede trabajar en forma independiente y él se muestra como un líder. Es una persona que generalmente va a desarrollar algo propio porque es una persona que tiene muchas ideas y esas ideas los va a llevar a definir su propio camino donde él es independiente, autónomo y muchas veces podría tener su propia empresa. Esa es una capacidad y cualidad que tiene Pedro por este código que está en la fecha de nacimiento.
Entonces uno lo que tendría que mirar en el tiempo, si Pedro desarrolla esa independencia y autonomía, que yo creo que tú lo has hecho mucho, porque tú en el fondo lo que haces, has definido cosas usando tu creatividad, ¿cierto, Pedro? Así es. Y me reinvento cada ciertos años. Justamente, eso es otra capacidad que tú tienes. Bueno, hay una capacidad tuya que se llama el pionero. Entonces siempre vas a estar buscando nuevas ideas y vas a ser pionero en muchas cosas. Quizás lo mismo que está pasando, creo que la otra vez también comentaste acá, este mismo programa, pues Pedro. Un programa que no estaba, ¿cierto? No había esto, no existía esto. Claro que aquí el mérito es de CAE. Él fue y sigue siendo el cerebro de este programa. Bueno, entonces acá también le damos las gracias que él también debe tener alguna de estas capacidades creativas. Muchas. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Nosotros nos queremos conocer para saber cuáles son nuestras fortalezas. Lo podemos hacer a través de nuestro código numérico. Lo primero que hacemos es identificar cuáles son nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para poder desarrollarlas y fortalecerlas. Pero también, Pedro, podemos identificar qué nos bloquea o qué nos impide conectar con el máximo como potencial que todos tenemos. Entonces podemos analizar por un lado, Pedro, los números te van a hablar de tus fortalezas y te van a hablar de tus debilidades. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aquí viene algo, Pedro, que yo conversaba en algunas charlas. Yo le decía a la gente, fíjense que llama la atención que cuando nosotros compramos algo vienen por un manual. Y fíjate que nosotros no venimos como con ningún manual. Yo le digo, desde los números les podríamos contar que si hay un pequeño manual. ¿Y dónde se encuentra ese manual? Me decía, en su nombre completo, que es su familia, y en su fecha de nacimiento. Y entonces, ¿y qué nos puede? Le vamos a dar información y le vamos a decir, cuando usted está funcionando bien, usted va a tener tales cualidades, capacidades o talentos. Cuando usted tenga algunas situaciones, digamos, que pueda entrar en algunas situaciones de debilidades, van a ser desde estos ciertos, digamos, cualidades o como aspectos que pueden estar bloqueadas. Entonces, eso, Pedro, es una cosa maravillosa que hacen los números porque son muy precisos. ¿Te fijas tú? Es como, yo te digo, yo te saco un código numérico y en ese código numérico yo te voy contando. Te voy a decir, mira, estas son tus fortalezas, estas son tus debilidades. Entonces, de lo que tú tienes que de alguna otra forma estar revisando y de las otras cosas que tú tienes que estar aumentando, que mayormente, ¿cuál es la idea? Es enfocarse más en la parte luminosa. Eso es una primera parte desde el tema de los números para que nosotros podamos decir, bueno, entonces significa que yo puedo sacar mis fortalezas y mis debilidades. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Claro, mira, ahí está preguntando una dama, ¿no? Nadie ve. ¿Cómo sacamos este código? Claro, este código justamente, para que usted lo pueda sacar, tendría que visitar el taller donde le vamos a explicar cómo en el fondo se traspasan, vamos a decir, los datos y cómo a través del nombre nosotros los vamos a convertir todos en números. Y aquí vamos a sacar una cantidad de números. Entonces, mira, como todavía tenemos tiempo, podemos contar, ¿cierto, Pedro? Que cómo se hace este trabajo. Lo que yo voy a dictar el 19 de mayo es un ciclo de talleres donde, Pedro, se van a mostrar 3 enfoques. 19 de agosto, profesor. Perdón, 19 de agosto. De mayo ya fue. Gracias, Pedro. 19 de agosto. Me quedé pegado allá, Pedro. Jueves 19 de agosto en la escuela Felipe Caravante de 20 a 22:30. Exactamente. Pedro, gracias, Pedro. Mira, Pedro, vamos a mostrar ¿Se independizó, profesor? Sí, Pedro, desde que llegué acá. ¿Se independizó? ¿Ya no trabaja en los centros ahora? No, sí, igual. Ah, igual, ya. Lo que pasa que fue una, ¿cómo se diría? Una expansión. Eso, muy bien, estupendo. Sigo trabajando con los centros maravillosos y al mismo tiempo también trabajando también ya mi parte independiente. Propia escuela. Claro. Entonces estamos... Visito. Muchas gracias, Pedro. Mira, voy a ir poniendo lo siguiente, un poquito, a ver. Voy a mostrar. Talleres con Felipe Caravante, autoconocimiento a través de la sabiduría de los números. 4 talleres desde el 19 de agosto hasta el 2 de diciembre. Y ya sabe, puede escribir
a la escuela de Felipe Caravante y ahí le dan toda la información. De provincia no se puede, claro que se puede. Claro. Si es vía online. Todo online. Todo online. Todo online, así que encantado, que vengan todos todos. los centros. Encantado también, y también están en los centros y todo eso. Este que estoy haciendo yo es el 19, pero tengo otros talleres. Mira, Pedro, vamos a mostrar cuáles son los enfoques numéricos que se analizan. Vamos a mostrar el primero. ¿Qué te parece? El enfoque pitagórico. Ya. ¿Ya? Ya, mira, ¿qué es lo que se va haciendo? Nosotros, para poder conocernos mejor y poder revisar, nosotros usamos distintas miradas. Una mirada es la pitagórica. Esa mirada pitagórica, ¿qué es lo que hace en el fondo? Lo que estuvimos contando. Tomamos la fecha de nacimiento y el nombre y sacamos un código numérico y empezamos a revisar desde el enfoque pitagórico. El enfoque pitagórico tiene una característica, Pedro, para que la gente conozca y tenga un poco, como podríamos decir, Pedro, cultura numerológica. ¿Qué te parece a ti? Fabuloso. Los números pitagóricos... Me encantó, cultura numerológica. Sonó bien, ¿eh? Se me ocurrió ahora. Cultura numerológica. Claro, ¿qué es lo que pasa? El enfoque pitagórico, en el fondo, lo que hace es trabajar con los números, pero para él los números se representan por figuras. Existen dos números básicos que no tienen figuras, pero los otros números tienen figuras geométricas. Entonces, cuando tú hablas con alguien que trabaja el enfoque pitagórico, estamos hablando de que tiene figuras. Por ejemplo, en el caso tuyo, Pedro, tú tienes una figura, por lo que yo me recuerdo de ti, tu figura es la estrella de 6 puntas o el sello de Salomón. Esa es una de las figuras que tú tienes. ¿Sabías tú eso? Casi uno dice, mira qué interesante. Entonces uno dice, si yo mirara a Pedro, diría, una de las figuras que él tiene, digamos, es la estrella de Salomón, que habla justamente sobre la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está mirando al enfoque pitagórico, este enfoque pitagórico toma los números y los ve como figuras geométricas. Ahora, ¿qué es lo que hace el enfoque pitagórico? Es un enfoque, Pedro, muy pragmático y muy concreto. Entonces te va a hablar justamente de las áreas que tú viste recién, salud, dinero y amor. Amor. Perfecto. Entonces, diríamos así, Pedro, el enfoque pitagórico es concreto y va al hueso. Ese es el número 1, ¿te parece? Esa es la primera mirada que hacemos sobre nosotros. La primera mirada. Ya, pero uno dice, pero profesor, yo podría seguir mirando ya. Por si acaso, Pedro, la mirada pitagórica es una mirada griega. Entonces dice, los griegos miraban los números y hablarían sobre tu personalidad mediante figuras geométricas y te contarían esto. Perfecto, esto es interesante. Pero hay otra mirada, claro, le digo yo, miren, hay una mirada que viene de la India. De la India, sí, y esa mirada es distinta. ¿De los Vedas? Exactamente. Mira, esa mirada tiene un nombre. Vamos a ponerla acá, mira, pero si tú la quieres leer. Enfoques numéricos tántricos. Exacto. Wow. Numerología tántrica. Exactamente, pero muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho, Pedro? Cada vez que nosotros hacemos estos talleres, siempre, Pedro, lo que yo trabajo va todo conectado. Entonces, la primera mirada que hacemos tuya es griega. Y decimos, los griegos, si mirarían a Pedro con nombre y fecha, dirían tal cosa. Y ahora, si viene la India, dice, permiso, quiero mostrar otra mirada de Pedro. ¿Y qué hace esa mirada de Pedro? ¿Qué es lo que hace? Mira, toman y te hablan de una cosa muy interesante, pero te dice, mira, la mirada pitagórica te habló mucho de la personalidad. Te va a decir, la estructura de su personalidad es esta, estos son sus comportamientos y debido a estos comportamientos usted tiene estos resultados. Pero mira ahora cómo entran los tántricos. Los tántricos te dicen lo siguiente. Vamos a mirar a Pedro dejando algo súper claro. ¿Qué cosa? Que nosotros vamos a hacer una conexión con Bindu. ¿Bindu me decís tú? Claro, justamente como tú hablaste. ¿Qué es lo que es Bindu? El alma. Ah, o sea, usted me dice que nosotros vamos a conectar con el alma de la persona. Exactamente. Entonces aquí, ¿de qué es lo que se trata, Pedro? No se trata tanto del hacer, sino que se trata del ser. Ah. Es parecido a la astrología, que la astrología occidental tiene que ver con el hacer, con el sol,
Y la astrología védica, la astrología de la India, tiene que ver con el alma, con la luna. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí estamos coincidiendo, mira, yo no tenía claro eso. Y entonces, mira, esta segunda mirada empieza a hablar, Pedro, y mira, por ejemplo, te cuento algo, mira, como conozco cosas tuyas por los números, por ejemplo, si te mirara a ti, te diría, uno de los trabajos espirituales que tú tienes es la humildad. La humildad, sí, diría, desde el enfoque tántrico, porque el enfoque tántrico va a tomar los números, Pedro, y lo va a ver como un cuerpo espiritual. Y te va a decir, este cuerpo espiritual tiene un trabajo que hacer. ¿Y cuál es el trabajo? La humildad. ¡Wow! Ya, entonces te dice, cuando usted esté conectando con esta parte, usted se va a ir acercando mucho más a su ser. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí, Pedro, con los estudiantes? Yo como que me cambio, salí del griego, el pitagórico, y me puse... y se ríe el alumno, llegó el tántrico, y ahí apareció Bindú, y hablamos de las vidas pasadas, hablamos del karma, y la gente dice, wow, profe, otra mirada. Exactamente. Esa es la mirada tántrica, y en el fondo Pedro se une con la mirada pitagórica, donde tenemos la parte pragmática y concreta, y entramos al tema de la parte más del ser. Porque ¿cuál es la idea, Pedro? Hacer una conjunción. ¿Qué te parece? Fabuloso. Me hace mucho sentido. Ahora mira, queda una última mirada, porque yo trabajo en una triada. ¿Ya? La última mirada. Oye, me recuerda como un programa. Última mirada. Mira, Pedro, esta es la última mirada. Tot, Egipto. Exacto, Pedro. Estoy súper metido con Egipto porque estoy pintando máscaras funerarias de Egipto. Me he estado metiendo mucho en la cultura egipcia y es fascinante. Y el otro día vi un documental en Netflix sobre Egipto y su cultura. ¡Wow! Maravilloso. ¿Quieres que te cuente algo cortito sobre ti, según con los números? Dime. El 28, tú tienes un 8. El 8 se asocia con Anubis. Y Anubis. habla de que, sí, y habla de un tema tuyo con respecto a toda la cultura egipcia. Quizás fue iniciado por ahí, porque ahora, fíjate que ya llevo mucho tiempo pintando, como 6 meses, pero cuando me metí en Egipto, aparecieron otros rostros, otras miradas, y no te voy a decir más fácil, pero el trabajo fue más profundo. Quizás me reencontré con una parte de mi alma. Si yo te hubiera dicho, mira, por ahí hay un tema egipcio y sería bueno te hubiera dicho que lo investigaras porque vas a conectar con ciertas cosas que están dentro de ti y te van a expandir más tu conciencia. Me hace mucho sentido, profesor. Mira, te das cuenta, los números son maravillosos, cómo van dando información. Por eso yo les tengo tanto respeto y les tengo tanto cariño. Mira, bueno, en esta vez, ahí nos fuimos ya en una conversación personal, pero estamos aquí. No, pero igual sirve. Estamos aquí. Bueno, ¿qué pasa con la mirada de Tot? Ya, la mirada de Tot, justamente como dice Pedro, es una mirada egipcia. Ya teníamos los griegos, entró la India y aparecieron los egipcios. Y los egipcios dicen, bueno, ¿y qué mirada hay aquí? Bueno, bajo este concepto, los egipcios te dicen, hay unas historias que contar de los números y también hay unas maestrías. Maestrías, sí. 9 maestrías. Los números no solamente son para mirar la personalidad y hacer los análisis de las vidas pasadas y el karma, sino que también se pueden ver como maestrías. Y te voy a contar, tú tienes una maestría tú. Al tiro, mira, te estoy haciendo una lectura a ti, bueno, usando como ejemplo a Pedro. Por ejemplo, tú tienes una maestría que se llama Educar tu mente. Educar tu mente. ¿Y qué significa? Que cuando tú trabajas en la educación de tu mente, tú eres la persona que sabe alimentar su mente. Es decir, tu mente está a tu favor y no en tu contra. Por lo tanto, ¿cuál sería un concepto muy fuerte para ti? Es que siempre estuvieras revisando tus creencias. Siempre revisa tus creencias, revisar las creencias que en el fondo te limitan, sacarlas de ahí y tomar creencias empoderantes. Entonces sería una revisión constante de las creencias. ¿Por qué? Porque tu maestría tiene que ver con educar tu mente para alimentar tu mente con cosas que en el fondo te empoderen y que no te quiten energía. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Mucho.
Me hace mucho sentido. Claro, te das cuenta entonces ahí que hice, bueno, te estoy mostrando así en pequeñas cosas así, yo te muestro un poquito lo que sucede de cómo vamos mirando. Entonces, ¿qué pasa en el ciclo de talleres y qué hacemos con el tema del autoconocimiento? Entramos a mirar pitagórico, pragmático, entramos a mirar desde la íntegra y la tántrica, la parte más espiritual, y terminamos con estas nuevas maestrías que son egipcias. Y ahí entonces, Pedro, tenemos 3 miradas de tu personalidad y del por qué tú te encuentras en este lugar. Entonces, en eso consiste en la parte del autoconocimiento a través de los números que yo dicto y que ¿qué hacen los estudiantes, Pedro? Los estudiantes van identificando de alguna u otra forma cuáles son estas facetas que se bloquean para desbloquearse. Ahora, lo primero le podemos decir lo siguiente, cuando las personas entran, los números le van a dar información. Entonces, algunos me dicen, ¿sabe? Por ejemplo, me dicen, mira, te voy a contar algo, mira, para que la gente lo tenga claro. Por ejemplo, supongamos viene una persona, viene al curso y yo le digo, mire, lo que hacemos en este tema es lo siguiente. El número representa una faceta de la personalidad y un comportamiento. Número, faceta, comportamiento. Por ejemplo, yo le digo, le muestro un ejemplo. Usted nació el día 3. Perfecto. ¿Y qué significa eso? Ya, el día 3 significa comunicación. ¿Usted tiene una comunicación fluida? No, me dice. Al contrario. Ya, entonces, ¿qué es lo que habría que revisar ahí? Habría que revisar todo un tema, Pedro, con la niñez. Todo lo que tenga que ver con humillación, con rechazo y con vergüenza. Entonces, dice, wow, y ahí mira, te das cuenta, tú te podrías ir con lo que tú trabajas, podrías irte a la infancia, al tema familiar, y empezar a liberar y a sacar. Entonces la gente me dice, ¿y entonces cuál sería el comportamiento que yo debería tomar? Lo número sería muy simple. Lo primero que usted debería tomar es las características positivas que tiene el número. ¿Y cuál es la característica positiva de un número 3? Es un comunicador y es una persona que es tremendamente sociable y es una persona tremendamente agradecida de la vida. Entonces usted tiene que empezar a trabajar en la comunicación y en la sociabilidad. Pero si eso no está ahí, significa que el número le va a decir, hay que entrar a revisar todo el tema de la infancia. Entonces usted ahí puede decir, ok, esta información me la dieron ¿para qué, Pedro? Para yo poder sanar, para yo poder revisar y sacar todo eso que no me deja mostrar este talento y esta cualidad. ¿Queda claro? No sé si queda claro para la gente. Estoy mostrando una idea muy básica. Muy claro, profesor. Por ejemplo, mira, te cuento algo más. El número 3 es una persona que muchas veces no fue visto. Porque el 3, me te cuento, el 3, ¿qué es lo que es? Aquí estoy, mírenme, aquí estoy. Y cuando te lo digo así, aquí está, porque es un artista. Pero cuando él no está ahí, no fue visto. Entonces dice, era como que yo me quería hacer como invisible. El número 3 también dice, nunca me escucharon. Nunca me dejaron hablar. Y eso bloquea todos los talentos que tiene. Entonces, ¿qué es lo que te hacen también el autoconocimiento a través de los números, Pedro? Te dicen, mire, busque por acá para poder liberar estas emociones. Por ejemplo, el número 3, Pedro, tristeza. Entonces, ¿cuál es la tristeza y la pena que yo tengo? Y eso es lo que viene en la situación con que la gente cuando lleva esta información, Pedro, ya empieza a saber por dónde puede empezar a trabajar. Por eso es lo que hacemos nosotros, los números les dan información para que pasen a una segunda, digamos, como fase, y en esa fase empezar a ver cómo van a sanar. Pero ya rápidamente, Pedro, se puede identificar. ¿Se entiende? Se pueden identificar cosas que si la persona no tiene, de alguna otra forma hay un bloqueo. Y al desbloquearse, justamente, se produce esta sanación, esta liberación y este encuentro con el ser. Precioso. Mira, Pedro, quiero terminar con algo, porque me acabo de mirar, oye, se me fue cortito. Quiero terminar con algo más que explico a la gente y creo que es muy importante que quede para amigos del alma. Lo siguiente, Pedro. Mira. Cuando partí al principio, ¿te acuerdas que dije que hablé de un código numérico? Ese código numérico, poder identificarlo, que viene de la fecha de nacimiento y el nombre. Ya, te quiero contar lo siguiente. Esto para toda la gente que está escuchando acá, por favor. El código numérico que usted va a identificar por los números no es solamente un código numérico. No. Ese código numérico también es un campo vibratorio. Y aquí le voy a hablar de otra manera. A través de la sabiduría de los números, usted puede conocer
¿Qué tan saludable está su campo vibratorio o también llamado campo de resonancia? Este viene dado por su código numérico. Ahora, usted me dirá, a ver, no le entendí esa parte. Campo vibratorio, ya, se lo voy a explicar de una forma mucho más simple. Ley de resonancia. Escuche muy bien, por favor, esto. Uno atrae lo que uno es, no lo que uno desea. ¿Cómo fue eso? Uno atrae lo que uno es, porque usted puede desear muchas cosas. Y entonces me dice, ¿y qué es lo que uno es? Eso es lo que usted aprende a través del autoconocimiento. ¿Quién es usted? ¿Cómo usted está pensando? ¿Cuáles son sus creencias y cuáles son sus condicionamientos? Por lo tanto, lo vamos a decir así, usted debería tener identificado cuál es su campo de resonancia, porque el campo de resonancia equivale justamente a lo siguiente: cuáles son sus creencias, cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus sentimientos. Por eso, que recuerde algo muy importante: el universo te da lo que tú eres, no lo que tú deseas. ¿Qué te parece, Pedro? Fabuloso. Si quieres saber más sobre los talleres y los diplomados, visítanos en felipecaravantes.com.